¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días a todos en donde quiera que se encuentren. Pues el día de hoy vamos a comenzar con un tema que es de mi particular interés, obviamente abordando los contenidos temáticos que queremos revisar y de lo que se trata es hablar acerca de los elementos básicos y los antecedentes históricos de lo que conocemos como la teoría de probabilidad. Entonces, sean bienvenidos, vamos a dar inicio a esta pequeña explicación y vamos a comenzar. Para comenzar, debemos decir que desde su aparición en la Tierra, el ser humano siempre ha estado en contacto con situaciones aleatorias que benefician o afectan su propia existencia. Ahí que el ser humano posee un interés genuino en el estudio de la incertidumbre. Por ejemplo, siempre ha tenido un interés particular por conocer el clima o por conocer si está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, en condiciones extremas naturales. En la modernidad, por ejemplo, está interesado en conocer la cantidad de artículos defectuosos en un lote de producción, o bien en poder determinar cómo va cambiando el voltaje en un circuito eléctrico. En problemas económicos, puede estar presente su interés en conocer el tipo de cambio de una moneda o en los movimientos en la bolsa de valores. Incluso en situaciones simples, como conocer el resultado al lanzar una moneda. Si revisamos la evolución histórica de la probabilidad, es posible observar que la necesidad de predecir fenómenos aleatorios en el pensamiento humano, es decir, ese afán de ganarle a la naturaleza, de predecir resultados, va de la mano directamente con la práctica común de los juegos de azar. El estudio de la relación entre los juegos de azar y la naturaleza propia del ser humano se puede remontar al siglo IV o bien al siglo III antes de Cristo, con los sumerios y los asirios, quienes utilizaban un hueso que extraían del talón de animales como las ovejas, ciervos o caballos, al cual denominaban talus. Este talus, o este hueso, el hueso astrágalo, se tallaba para que pudiera caer en cualquiera de 4 posiciones diferentes, y debido a su forma, es posible que sean considerados como los precursores de los dados. En el caso de la civilización egipcia, algunas de las pinturas encontradas en las tumbas de los faraones muestran tanto astrágalos como tableros, que usaban para el registro de resultados, tal vez de juegos o de fenómenos que a ellos les interesaban. Desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento, los juegos con dados se practicaban de manera continua, aunque no se conocen las reglas con las que se jugaba. Uno de estos juegos se denominó hazard. Hazard es una palabra en inglés y francés que significa riesgo o peligro, y este juego fue introducido en Europa durante la Tercera Cruzada. Si se analizan las raíces etimológicas del término hazard, se observa que provienen de la palabra árabe al-azar, que significa dado. Posteriormente, en la transición del pensamiento medieval al renacentista, Dante Alighieri, en su segundo acto llamado El Purgatorio, de su obra La Divina Comedia, utiliza el término azar en el sentido de casualidad o desgracia imprevista. Notemos aquí entonces que para este periodo la palabra azar ya se utiliza como la utilizamos nosotros en nuestros días. Y eso es muy interesante porque nos permite hacer el rastreo de información respecto de los insumos de la probabilidad. Para los matemáticos, ha sido un gran reto calcular la probabilidad de éxito que tiene un jugador de juegos de azar, y de manera formal, la historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII, cuando Pierre de Fermat y Blaise Pascal, ambos matemáticos franceses, tratan de resolver algunos problemas relacionados con este tema. Algunos otros marcan los inicios de la teoría de probabilidad cuando Gerolamo Cardano, matemático italiano, escribió cerca de 1520 un libro sobre juegos de azar llamado Livre du Ludo Allé, que fue publicado póstumamente en 1663 y constituye el primer tratado serio de probabilidad. Christian Huygens
astrónomo, físico y matemático holandés, en su paso por la Royal Society de Londres y por la Academia de Ciencias francesas, influyó notablemente en todos los científicos del momento. Un ejemplo es la forma en la que influye en su pupilo y amigo Leibniz. Huygens conoció de cerca los desarrollos de Pierre de Fermat y Blaise Pascal y en 1656 publicó un libro denominado De Raticioni de Ludale, Calculating in Games of Chance, algo así como sobre las razones para apostar, cálculo en los juegos de azar. Un tratado donde se aceptaba como algo intuitivo el concepto de equiprobabilidad y también se aceptaba que la probabilidad de un acontecimiento podía determinarse por medio de un cociente. Durante el siglo XVIII, debido justamente a la popularidad de los juegos de azar, el cálculo de probabilidades tuvo un notable desarrollo sobre la base de las definiciones anteriores. Para 1738, Daniel de Bernoulli, que fue un matemático suizo, realizó un aporte importante al cálculo de probabilidades cuando sistematiza el uso de métodos infinitesimales para generar soluciones asintóticas a determinados problemas con valores grandes de los parámetros. En 1739, Abraham de Moivre, matemático francés, en su trabajo denominado Miscelánea analítica, logra derivar la curva normal como una aproximación a la distribución binomial, con base en sus desarrollos que iniciaron en 1718, con su libro The Doctrine of Chance, a Method of Calculating the Probabilities of Events in Play. Fue hasta 1809 que Carl Friedrich Gauss, matemático alemán, inició el estudio de la teoría de los errores, y en 1810 Pierre-Simon Laplace, que también fue un matemático francés, que había considerado anteriormente el tema, completó el desarrollo de dicha teoría. Para 1812, Laplace publicó un libro denominado La Théorie analytique des probabilités, en el que expone un análisis matemático sobre los juegos de azar. A mediados del siglo XIX, Gregor Mendel, matemático alemán, inicia el estudio de la herencia genética con sus experimentos sobre el cruce de plantas de diferentes características. En sus obras realizó aplicaciones importantes para la teoría de probabilidad, pero a las ciencias naturales. Como podrás observar, hasta este momento se habían realizado aportaciones importantes a la probabilidad, pero de forma aislada, y aún no era considerada una rama formal de las matemáticas. Fue a principios del siglo XX que el matemático ruso Andrei Kolmogorov definió la probabilidad de forma axiomática y estableció las bases modernas para la teoría de probabilidad que subsiste hasta nuestros días. De tal forma que tienes que observar que la teoría moderna de probabilidad es muy reciente y todavía aún está en desarrollo. Todo este tiempo entonces hemos hablado acerca del término probabilidad y ha sido muy interesante pues definir a lo largo de la historia cómo ha ido evolucionando. Sin embargo, nosotros tenemos que llegar a un consenso respecto de qué debemos entender por probabilidad. De tal forma que diremos lo siguiente: la probabilidad es una rama de las matemáticas que se ocupa de medir o determinar cuantitativamente la posibilidad de que ocurra un determinado suceso. Y con esta definición entonces damos inicio al estudio formal de la teoría moderna de probabilidad. Muchas gracias y es momento de que continúen con sus actividades para posteriormente ya trabajar con los temas siguientes. Muchas gracias, estamos en comunicación. Adelante.